extranjeras. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo en la que nuestros distinguidos ponentes nos presentarán sus interesantes trabajos de investigación. Bienvenidos, siéntanse en su casa, en esta que es la casa abierta al tiempo. Cada ponencia tendrá una duración de 15 minutos. Al final de las 3 presentaciones tendremos una sesión de preguntas con duración de 10 minutos. Y para el mejor desarrollo de las actividades y por respeto a nuestros ponentes, les vamos a pedir que pongan en silencio o en vibrador sus celulares y que en caso de ser necesario contestarlo, por favor lo hagan una vez que hayan abandonado la sala. También les pedimos que si tienen planeado salir de la sala antes de que concluyan las ponencias, lo hagan entre el término y el inicio de la otra para no distraer a las personas que sí se van a quedar y también para no distraer a los ponentes. Y por último, les pedimos que en dado caso de que tengan que salir entre las ponencias, lo hagan de manera ágil y en silencio. Bueno, a continuación le cedo la palabra al doctor Gildardo Palma Lara, quien tiene un doctorado en educación, una maestría en la enseñanza de inglés. El doctor Palma Lara es profesor de la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y hoy nos presenta el trabajo titulado A Classroom Observation of Meaning Negotiation with EFL Adult Mexican Students. Por favor, recibamos a nuestro ponente. La presentación, por favor, en la pantalla. Thank you very much for attending to this presentation that is entitled A Classroom Observation of Meaning Negotiation with EFL Adult Mexican Students. I'm just waiting for this presentation to be projected. Se podría proyectar ya la... Well, the purpose of this study was to see how foreign language students manage interaction when facing a breakdown in communications. It also intended to examine how interaction triggers cognitive processes such as selective attention, negotiation of lexical items, morphology, phonology, foreign language processing capacity, and output. That is oral production in productive ways. Participants were trained in how to carry out different referential communicative tasks throughout meaningful amounts of EFL exposure in classroom conditions. Participants were acquainted with second language task design and instructions. This training also entails how to repair a lack of comprehension when interlocutors are engaged in conversational work in pairs and in small groups. Negotiation of meaning is featured through participants' oral production. In this regard, Long claims that comprehensible input facilitates foreign language acquisition. The participants of this study author a significant amount of speech production due to the fact that they are professionals who have extended their discursive praxis to the USA and England. And these 10 participants consider necessary to enhance their English competence through constant practice of language. That's one of the main reasons they took the course. The second reason was to be involved in an interactional course where spoken production was the priority. Since the Faculty of Languages of UAP is working with spoken interaction in accordance with the Common European Framework of Reference, participants saw in this program an opportunity to do so. Following Dory analytical model of negotiation work, when two interlocutors are engaged in a conversation, when utterance produced by any interlocutor could be a lexical or morphological or syntactical item, can actually trigger a clarification request, a request for further information from an interlocutor about previous utterance, a confirmation check, the speaker's query as to whether or not the speaker's expressed understanding of the interlocutor's meaning is correct, or a comprehension check. The speaker may have some idea that their conversational partner has not understood, so he seeks to determine whether this is the case or not.
So this is the hypothesis, the long hypothesis about winning negotiation. Okay. Side 9 avoids stopping communication. The other interlocutors then may respond by rephrasing the utterances or modifying them semantically, phonologically, or syntactically. Interaction between input and mental capacities and cognitive is explored by Dory along the lines suggested in the early 1970s by Ferguson, who began his investigation of special registers, that is Baby Dog and Foreigner Dog. In this vein, Pica, Holiday, Lewis, and Morgenthaler claim the importance of negotiated interaction on the basis of providing non-native speakers with an opportunity to receive input, as well as the necessary practice which enables them to modify speech so that the output is more comprehensible. In identifying the evidence to prove such idea, they explore the ways through which intermediate ESL participants interact with English native speakers. Pica et al. Finally infer from the results gained in a laboratory setting that negotiation of meaning and output modification were alive and well. Foster has questioned the extendability of Pica's laboratory results on negotiation for meaning in second language classroom based on her research findings. She goes on to describe that there was no significant evidence of negotiation of meaning in her classroom. Classrooms are not as easily controlled as laboratories. Foster also found that the students working in groups or pairs did not always work collaboratively or show any notable second language acquisition. Foster also found that the type of task and a grouping of students was a significant factor in determining their final results. Okay, according to Foster, the interlocutors try to hope and rather than clarify, and they support their evidence on the speech that's followed, no, from the other interlocutor. Okay, now we have in this present study the introduction of the variable foreign language instead of second language is a total innovation since, well, as far as I said, in second language acquisition, you can speak English outside the classroom, and in foreign language acquisition, the student needs to be framed within the classroom. Yeah, you create the conditions inside the classroom for the students to be immersed in this language. Okay, well. This is the hypothesis. This study is mainly focused on qualitative and quantitative assumptions. As Chodron cogently argued, quantitative and qualitative research paradigms are in many respects indistinguishable. They assert that the researchers in no way follow the principles of a supposed paradigm without simultaneously assuming methods and values of the alternative paradigm. Okay, methodology tradition. Okay, these are the participants of the study. As you can see, they have a great background. Half of them are doing have to do with companies, franchises, suppliers, and potential customers. For example, Francisco, Patti, Rocío, Dulce, and Alberto hold a BA degree in management. This discipline entails working with corporative issues such as accounting and personal enrollment. Okay, the tasks that were used in order to produce a mini negotiation are these. In task 1, learners were asked to decide on the meanings of some British idioms by selecting the correct option from 3 different choices within 2 given worksheets, A and B, and then the pairs had to work out an appropriate version of the idioms to fill in some sentence gaps within worksheet C. In task 2, each member of the pairs was provided either sheet A or sheet B of a photocopy of 12 small line drawings. Some of these drawings had slight discrepancies. Without showing each other their versions, the learner had to describe the pictures in their worksheet to the partner and decide on the correct order of them. In task 3, subjects were supposed to set a problem. Once they had reached a consensus on which path to follow, they got a further piece of information and they divulged the consequences of this consensus, and then they continue solving the problem.
In dashboard, each participant receives a copy of a newspaper article about the construction of a new supermarket, a map of the possible sites where the construction could be built, and an identity card. Okay. Then, according to this table, you can see the distribution across tasks indicated by numbers. MP3 recorders are identified by letters. Example A, B, and C. Okay, in this first graph, language production was analyzed as function of task and participant structure, as revealed by graph 1. Pair arrangement produced twice as many C units as group arrangements. In this respect, graph 1 also depicts that the overall amount of language production does not vary widely, being direct task 1, which produces a significant amount of C units. Here in graph 2, the results summarized in graph 2 depicts that group arrangements share the production of C units almost equally, being 4 the one which exceeded C units production, requiring information exchange, is thus triggering a significant amount of participant speech. Here in graph 3, you can see that the DIDAC pair arrangement is producing more than the half of the communication units, proving that in pair arrangement, a participant makes it hard to completely drop out the verbal interaction. Here on graph 4, you can see that there is a great extent of negotiation of meaning, 176 movements. This graph also illustrates that group arrangement is producing 137 moves. Here on graph 5, above shows the percentage of negotiation moves as divided by the total of language production, being significant group arrangement 3, A to B, which negotiated the most during optional information exchange. Here in graph 6, we can see that pair and group arrangements are sharing almost equal interaction and modifications. Then in graph 7, you can see that this graph reveals the percentage of negotiation moves as divided by the total of language production, being again group arrangements 3, A to B, which other significant amounts of modified output. As can be seen in graph 8, participants pair arrangements 1 to E without optional information exchange show participants eagerly engaged in task compilation, producing high frequencies of interaction or adjustments. Conclusion. Little research has been carried out in foreign language scenarios. Eckert, Pica, et al. Call for more studies that show negotiation of meaning as a valuable way to construct second language acquisition. In English foreign language classroom where students share the same first language, they usually revert to first language to signaling comprehension and resolve a stop in communication. Robust corpus of meaning negotiation was also gathered. Participants seemed to be signaling in comprehension vigorously when a breakdown in communication was raised. None of them was losing faith when asking for clarification, nor did they feel frustrated or embarrassed when a semantic, morphological, or phonologic problem was detected by other interlocutor or one's neighbor. Foster, pretend, and hope strategy was not used for these students who appeared to be enthusiastically engaged in meaning negotiation and interactional modifications. This indirectly supports the fact that they were relaxed enough and guiding the text fulfillment, the conscious raising tasks with optional information exchange generated morphologic modifications throughout 4 out of the 5 dialects. There is one interlocutor signaling comprehension regarding tense when filling the gap with an idiom. Such clarification request was answered by the other interlocutor with inflected morpheme of the third person singular S. Final implications, combining post-hoc interviews with an analysis of task performance, a future study will try to show in what way learners' task perceptions can influence their task-based interactions. Thank you. Thank you, Dr. Palma, for your participation. Y bueno, a continuación es para mí un gusto darles la bienvenida a las siguientes ponentes. Son colegas, son amigas y hoy son ponentes aquí. Bueno, las maestras Elvia Franco García y Ana María Martínez nos presentan el trabajo La educación en la complejidad y el aprendizaje del inglés como lengua franca.
La maestra Franco Elvia García es licenciada en enseñanza de inglés y maestra en lingüística aplicada. Concluyó el doctorado en ciencias de la educación y es profesora de carrera titular C, definitiva de tiempo completo, adscrita al Departamento de Inglés en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán, UNAM. La maestra Ana María Martínez es licenciada en enseñanza de inglés, maestra en ciencias de la educación, ha realizado diplomaturas en lingüística aplicada, cursos de aplicaciones de las TICs en el aprendizaje y en The American Institute at the University of Oregon. Es profesora de carrera asociada B, adscrita al programa de la licenciatura en enseñanza de inglés de la FES Acatlán UNAM y jefa del departamento de inglés del Centro de Idiomas de la misma institución. Bienvenidas. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Antes que nada, una disculpa porque nos tenemos que ir voladísimos de 20 minutos que nos habían planeado originalmente, nos redujeron a 15, entonces tenemos que ir como bolidos, ¿verdad? Bueno, la ponencia que nosotros estamos presentando tiene que ver con la educación en la complejidad y el aprendizaje del inglés como lengua franca. El problema que va a ser una de las acetatos que se les va a presentar, vemos que uno de los errores que el hombre ha cometido ha sido separar los objetos de su entorno para estudiarlos de manera aislada, ignorando de esa manera el contexto en el que existen. Por otro lado, vemos también que los problemas locales se han convertido en problemas internacionales. Para resolver estos problemas internacionales se requiere que intervengan científicos que conozcan sobre todo las disciplinas que sean, bueno, más bien que hagan estudios transdisciplinarios y reconocer también la existencia de sistemas complejos altamente organizados. La congregación de estos científicos y la solución de los problemas requiere el conocimiento de una lengua internacional como lo es el inglés para exponer los problemas y acordar las soluciones. El propósito de este estudio es básicamente analizar la problemática de la educación y la conveniencia de aprender el inglés como lengua extranjera para estar en la posibilidad de resolver problemas comunes para la sociedad planetaria. La educación en la complejidad. Vemos que nuestros filósofos desde antes de Cristo ya percibían que el mundo es un ente complejo, formado por infinidad de redes que están interrelacionadas todas con todas. Vemos, por ejemplo, a Lao Tse, que nos dice que el universo se ordena por sí mismo. Heráclito nos dice que la subordinación del individuo a las leyes de una armonía razonable y universal. Protágoras indica que el hombre es la medida de todas las cosas y afirmaba que los objetos que conocemos no los conocemos como lo que son, sino lo que nos parecen. Hegel nos decía que la realidad se conforma como un todo compuesto por partes integrantes cuyo sentido solo podía aprenderse por la revisión de la totalidad. Bartalanffy nos dice que los sistemas no deben describirse como elementos separados. Maturana y Valera, que el mundo es una telaraña en la que todos los fenómenos se entrelazan y entretejen. Maturana habla de la biología de la cognición como una propuesta que intenta mostrar cómo ocurren los procesos cognitivos del ser humano como sistemas vivos. La biología del conocimiento estudia las relaciones humanas y orienta sus reflexiones hacia el entendimiento de los sistemas vivos, su evolución y el lenguaje como fenómeno biológico. Maturana indica que la cognición es un fenómeno biológico, el lenguaje le da origen a la conciencia propia.
Por otro lado, Rosso indica que los paradigmas de la complejidad están obligando a las disciplinas insularizadas a aprender lenguas, teorías y métodos de otras disciplinas. Blas Pascal habla de la imposibilidad de reconocer las partes sin conocer el todo o conocer el todo sin conocer las partes. Con la globalización se han integrado a los pueblos y se han creado redes sociales y movimientos educativos. Edgar Morin propone una sociedad planetaria que se aboque a dar solución a problemas supranacionales, así como una propuesta de una educación basada en la complejidad. ¿Pero qué es la complejidad? Es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados que presentan la paradójica relación de lo uno y lo múltiple. No obstante, el hombre ha abusado de la superespecialización. Para estudiar estos sistemas se requiere, además del conocimiento de constituyentes elementales, el reconocimiento de la naturaleza organizacional y sistemática que transforma los caracteres de los componentes y la dependencia que existe entre unos y otros. Morin propone contar con una sociedad planetaria que represente una unidad global organizada de relaciones entre elementos, acciones o individuos. La organización para él es una disposición de relaciones entre componentes o individuos para producir una unidad o un sistema complejo. Los nuevos horizontes que Morin propone en la educación son preparar para la vida, dotar a la ciencia de conciencia. La educación debe fortalecer el respeto por las culturas y comprender que ellas son imperfectas en sí mismas, como lo es el ser humano. Morin pide unir esfuerzos para empezar una ardua tarea educativa en la que se construyan nuevos saberes en conjunción con las ciencias sociales. Propone, Sotolongo Codina y Delgado Díaz, propone la emergencia de un saber nuevo conformado por la bioética global, el holismo ambientalista, la nueva epistemología y el pensamiento o enfoque en la complejidad. Para Morin, el lenguaje es una polimáquina engranada y ensamblada a la cultura, a la que a su vez engrana y ensambla. Esta cita me encanta porque Wittgenstein dice: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y yo creo que es cierto. ¿Por qué? Porque si no tenemos una palabra para llamar un objeto en nuestro idioma, pues no sabemos ni siquiera a veces cómo describirlo. Sin embargo, a veces vemos que la intervención o el conocimiento de otras lenguas nos da la posibilidad de nombrar ese objeto que no conocemos de otra manera. Ahora bien, el lenguaje del inglés como lengua franca, ¿qué se requiere para la inter y la transdisciplinaridad? El conocimiento y la competencia en varias lenguas disciplinas, o bien aprender una lengua común a los habitantes del mundo. Con respecto al uso del inglés en el mundo, Cristal y Sarpan dicen que es la lengua oficial y semioficial de más de 70 países del mundo. 80% de la información de medios electrónicos se almacena en inglés. Cerca de 1 billón de personas en el mundo emplean el inglés. Tiene un papel importante en otros 20 países. Más de 1.400 millones de personas viven en países que usan el inglés. Existen más de 50 millones de usuarios de Internet y la mayoría usan el inglés. Como resultado de la globalización y el uso de las TICs, el mundo se ha convertido en una pequeña aldea que es ahora nuestra casa común. Todos somos miembros de todos los pueblos. Lo que le afecta a una comunidad le afecta a todas las demás y consecuentemente lo que afecta a una parte del mundo afecta a al resto del mundo. En el mundo se emplean aproximadamente 6.809 lenguas vivas y cerca de 100 caracteres vivos que facilitan las interacciones sociales. Urge adoptar una lengua común que vincule a las personas del mundo. Sarwal indica que existe la imposibilidad de participar en la aldea global en la que vivimos
si no poseemos una lengua común en el mundo. Esta lengua debe ser común para todos, como es el inglés. Continúa mi compañero. Bueno, pues muchas gracias, otra vez gracias a todo el panel, a todos ustedes por estar aquí. Vamos a continuar pues con lo que es una lengua franca. El uso de la lengua común es una lengua vinculadora, eso es lo que es una lengua franca entre naciones, diferentes personas, y no debe menospreciar la importancia de otras lenguas o culturas existentes. Es decir, es un medio de comunicación con ciertos propósitos, como veremos posteriormente. No existe ninguna lengua que sea superior a ninguna otra. El desarrollo y el crecimiento de una lengua depende exclusivamente de su uso. Eso dice Sargon. Es importante mencionar que todas las lenguas tienen todos los elementos necesarios de expresión. ¿Sí? Esto no significa que la lengua franca tenga o sea mejor que la otra o tenga más recursos de expresión que el español o que el italiano o que las lenguas autóctonas mexicanas. Una lengua franca permite la comunicación entre las distintas culturas, razas, religiones e ideologías. Una lengua franca también promueve la interculturalidad, el encuentro de distintas culturas, la transdisciplinariedad, la difusión del conocimiento como un medio de comunicación también. Además, tenemos que mencionar que la lengua franca también ha sido importante con el uso de las TIC. Por eso el inglés ha tenido este éxito, porque debemos de reconocer que es parte del uso de la lengua para la tecnología. Por otra parte, la planificación de la humanidad y la globalización, pues sabemos que no son fenómenos recientes. Lo nuevo es su amplia y profunda penetración en las culturas a través de dos paradigmas: la difusión del inglés y la ecología de las lenguas según Sur. Además, también debemos de mencionar que la difusión del inglés tiene su raíz básicamente en el capitalismo. Ya sabemos que se pasa desde hace ya más de un siglo a la revolución de las ciencias y las tecnologías, a la modernización, la globalización e internacionalización ideológicas, así como el transnacionalismo, la estadounidensización y la homogenización de la cultura mundial. Bueno, sabemos que esto es más que evidente, ya que cada vez este capitalismo, imperialismo cultural y lingüístico se ve presente en todos los países, sobre todo en los países con el desarrollo como es el nuestro. Cada vez tenemos una mayor necesidad de aprender inglés para diferentes motivos o propósitos. Asimismo, el paradigma de la ecología de las lenguas, los derechos humanos, el derecho de la igualdad de las comunicaciones, el plurilingüismo, la conservación de las lenguas y culturas, la protección de la soberanía nacional y estímulo para la aprendizaje de las lenguas extranjeras. Como sabemos, en diferentes lugares hay una lengua que siempre es la dominación. Aquí en América Latina podríamos decir que es el inglés, cuando en Europa, en la comunidad europea, el inglés y también el alemán, ¿no? Que es la lengua del poder. En un mundo globalizado, pues se requiere una lengua globalizada. Esto es el inglés como lengua franca. Esto es también una lengua internacional o lenguas auxiliares internacionales según los autores que ustedes pueden ver ahí. El inglés también se puede considerar como una lengua global, según Distal y Buxman. El inglés como una lengua del mundo, según Lee, y el inglés como lengua del mundo, Ruth y Greenberg. Asimismo, debemos de mencionar que estas lenguas surgen aparentemente de manera natural. Es decir, aparentemente nadie nos dijo que todos tienen que aprender inglés, pero las condiciones sociales y económicas así lo indican. Así como podemos decir que el mundo tiende a la hegemonía, también se requiere una lengua hegemónica que esté comunicándonos a todos. Esto es como un reflejo de las presiones comerciales de las corporaciones multinacionales y organismos mundiales y regionales. También podemos mencionar que la colaboración científica internacional está dominada por el inglés. Todo lo que es investigación, la cultura,
literatura, los libros, y podemos ver en la gran mayoría, si cuando checamos en Google Books y estamos viendo ahí algunas citas, pues la gran mayoría de los libros que ahí se publican están en inglés. La investigación recae en un monopolio de proyectos multinacionales en el que se observa el imperialismo científico y por ende el imperialismo lingüístico. El inglés se relaciona con la imagen proyectada por la publicidad, con el éxito, con el hedonismo, con el showbiz, con fashion, con todas estas cuestiones que ahora en nuestra cultura también tienen una gran influencia. Con respecto a la adopción de las lenguas según Sarwar, una lengua sea suficiente en un país cuando se usa como medio de comunicación para cuestiones gubernamentales y políticos. La lengua se convierte en una prioridad en la enseñanza de la lengua extranjera, aun cuando no tenga un carácter oficial, como es en nuestro caso, y en algunos otros países donde, como ya nos mencionó Elvia, el inglés se utiliza como una segunda lengua. El inglés como lengua del mundo goza de los atributos de una lengua universal, independiente de su origen. La lengua universal abarca las necesidades de todos. También podemos decir que el inglés es una lengua que tiene algunas características sintácticas más propias o más fáciles para algunos hablantes. El inglés del mundo. Hay diferentes ingleses que surgen por la necesidad de expresar una identidad nacional. El inglés se ha modelado también para satisfacer sus propios fines, agregando vocabulario local, coinages, enfocándose a variaciones culturales locales o desarrollando nuevos estándares de pronunciación y que son aceptados en un rango de entendimiento. Lo anterior se manifiesta en cambios de las lenguas madres. Es decir, el inglés también ha influenciado al español. El inglés es una lengua seductora. Eso suena un poco sexy, pero sí es una lengua seductora. Los atributos del inglés como lengua global: es un idioma atractivo y exitoso, ha seducido a personas de todo el mundo. Es una lengua para el internet, y la siguiente, como ya mencionamos anteriormente, es el idioma de la esperanza, del American Dream, del lifestyle, ¿no? Que muchos de sus compatriotas tienen, y de las promesas de emancipación de los poderes feudales y autocráticos, la liberación de las mujeres, ¿no? El "You've come a long way, baby", ese eslogan. El consumismo, obviamente, y la eliminación de las restricciones. El inglés, como decimos, es un recurso global y es visto como lengua de los dirigentes, que hay casi todo el mundo. Al cierre del siglo XX, el inglés se ha convertido en un recurso global y que, como tal, no le debe su existencia a la protección de su esencia a ninguna nación, como se lo ha ganado. Entonces vamos a hablar de las conclusiones, por favor, para que podamos... Sí, las conclusiones. Al sucumbir a las exigencias del mercado del trabajo, el ser humano no ha formado personas capaces de vivir en un mundo cambiante. Las soluciones inmediatas han provocado problemas más graves. Es necesario que surjan nuevos saberes transdisciplinarios que terminen con los abusos cometidos y que formen sujetos que no evadan su responsabilidad moral. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas del ser humano. Los avances tecnológicos junto con el aprendizaje de una lengua franca como el inglés favorecerán la participación del hombre en los eventos de nuestro mundo globalizado. El aprendizaje y la enseñanza del inglés como lengua franca, vemos que el aprendizaje brindará la oportunidad de percibir el mundo de otra manera, llamar a las cosas con otro nombre, despertar al placer de aprender, incrementar su conocimiento, percibir sus puntos débiles, aprender a educarse a través de la convivencia humana. La enseñanza dará la oportunidad de influir en la formación y el rescate de valores, inculcará a los estudiantes el deseo de aprender a aprender, permitirá que lleguen tan lejos como les sea posible y prosperarán aún en las situaciones más adversas a fin de contribuir a un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Elvia y María.
Y a continuación tenemos la ponencia titulada La detección oportuna del bullying y otros problemas sociales en grupos de lenguas, a cargo de las maestras Claudia Andrea Durán Montenegro, Vilma Areli Vázquez Morales y Adriana Araceli Padilla Zamudio, docentes del Centro de Idiomas Veracruz de la Universidad Veracruzana. La maestra Claudia Andrea Durán Montenegro es licenciada en lengua inglesa, maestra en ciencias de la educación y recientemente concluyó el doctorado, también en ciencias de la educación. Ha sido docente y coordinadora en diferentes universidades y realizado investigación en traducción. La maestra Vilma Areli Vázquez Morales es licenciada en lengua inglesa y francesa con especialidad en la enseñanza en inglés, maestra en ciencias de la educación y está concluyendo estudios de doctorado. Es becaria de la SEP para una estancia en la State Oregon University. Ha participado en varios cursos del Consejo Británico y la Embajada de los Estados Unidos de América. La maestra Adriana Araceli Padilla Zamudio es licenciada en lengua inglesa con especialidad en educación, maestra en ciencias de la educación y está concluyendo estudios de doctorado también en ciencias de la educación. Ex maestra de intercambio por la SEP en Mandela High School en Oakland, California, becaria de la heroica Escuela Naval Militar para tomar el curso Basic American Language Instructor Course en Lackland Air Force Base en San Antonio, Texas. Bienvenidas, maestras. Muy buenos días, muchas gracias por tenernos aquí como ponentes. Esperemos que puedan llevarse un poquito de lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo en el Centro de Idiomas Veracruz. Bueno, ese trabajo se llevó a cabo el año pasado. Ese trabajo básicamente aplica para la cuestión de problemas sociales que nos hemos encontrado en la cuestión de aprendizaje de idiomas, porque no nada más es el hecho de aprender idiomas por aprender, sino también qué tan factible es la segregación o agregación de grupos de trabajo dentro de la clase. En particular, nosotros nos dimos cuenta que a través de este pequeño sociograma, porque nosotros trabajamos en sociograma, podemos detectar diferentes aspectos de grupos de trabajo, quiénes quedan segregados, con quién se puede trabajar, quiénes quedan aislados. Bueno, les voy a explicar un poquito qué es el sociograma. Este sociograma se desarrolla por Moreno en 1921. Ahí dice 1934 porque después él lo vuelve a reformar, ¿sí? Pero nos permite estudiar relaciones humanas dentro de grupos pequeños. Estos sociogramas pueden tener fines educativos, fines terapéuticos y fines de investigación, ¿sí? El sociograma constituye un instrumento, ¿sí?, para conocer relaciones sociales internas que se dan en el aula y que a simple vista el académico no puede identificar. De ahí, bueno, nosotros aplicamos un test sociométrico que nos presenta de manera gráfica las relaciones de atracción y rechazo, con quién se tiene más empatía y con quién no. ¿Sí? Bueno, la universidad obviamente tiene un compromiso en cuanto a cuestiones educativas y tratar de dar nuevos modelos de trabajo, ¿sí?, con respecto a lo que es cómo trabajar en los grupos. Se desarrolló en el 2010 un proyecto de renovación académica donde los profesores tenían que hacer investigaciones y obviamente eso también parte de esa investigación. Gracias. Bueno, ahí nuestro contexto. Nosotros aplicamos este sociograma, primeramente surge de una investigación mayor que se hace en un grupo de 3 maestras y después se deriva de uno en particular que se enfocamos exclusivamente con este grupo porque detectamos
mayores problemas, ¿sí?, con este grupo. Este grupo fue de 15 estudiantes, sus edades fluctuaban alrededor de 17 a 27 años, eran alumnos del público en general que toman clases de inglés, pues necesitan aprender, ya las maestras de hecho mencionaron por qué es importante aprender inglés, y nos dimos cuenta de que había muchas cuestiones notorias con respecto a estos problemas de socialización en los grupos. Bueno, la sociometría como ciencia estudia relaciones interpersonales y este concepto es acuñado por Moreno. Empleamos un test sociométrico para medir y evaluar cuantitativamente, ¿sí?, y cualitativamente relaciones interpersonales. Se emplea la sociometría como un intento para medir la organización. Bueno, básicamente viene siendo lo mismo. Más que nada aquí lo importante es facilita la visión global de la estructura del aula y señala la posición de cada uno de los estudiantes en el grupo. Y obviamente, como tiene estos fines educativos, podemos de alguna manera, como se diría en inglés, tackle ciertos problemas y de alguna manera dar soluciones a esos problemas. Nosotros vimos que hay diferentes tipos de relaciones dentro del grupo. Si nosotros tomáramos como ejemplo este grupo y nosotros nos enfocáramos a un sociograma, existen diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, las parejas o reciprocidades. Por ejemplo, aquí sus compañeras de enfrente, ellas se seleccionan mutuamente, solamente ellas conforman parejas, ¿sí? Si lo trabajábamos, por ejemplo, en solitario, hay personas que están sentadas solas, dice, ¿por qué no han sido seleccionados por el grupo? ¿Sí? Nadie del grupo lo seleccionó para trabajar, por ejemplo, ¿sí? Yo me llevo bien con ella puedo trabajar, pero los que están solitarios no. Entonces, de alguna manera se quedan aislados, ¿sí? De ahí tenemos las cadenas. ¿Cómo se dan las cadenas? Bueno, un sujeto selecciona a otro, por ejemplo, yo selecciono a mi compañera y al mismo tiempo mi compañera selecciona a alguien más, y entonces se van dando estas relaciones de trabajo. Las otras son, por ejemplo, la isla, ¿sí?, que de pequeños grupos, por ejemplo, en el caso de aquí en medio, seleccionan a ellos 4 y nadie más entra dentro de ese pequeño grupo de trabajo, ¿sí? Pero así tenemos también otra isla por allá y otra isla por allá. Dentro de un grupo en general tenemos macros y micros grupos, ¿ok? De ahí tenemos los líderes o las estrellas, ¿sí?, que todos son seleccionados por el grupo. Si dices, bueno, ¿sabe qué? De todo este grupo, el doctor es el líder, porque todo el grupo lo seleccionó, ¿sí? Y finalmente tenemos los líderes de segundo grado o sublíderes. Quiere decir que el mismo líder selecciona a alguien más, ¿sí?, para trabajar. Entonces, de alguna manera, esa es la relación que existe dentro de los grupos de trabajo y en el aula. Y aquí mi compañera Diana va a continuar. Buenos días. Bueno, a mí me toca hacer comentarios sobre cómo lo aplicamos. Su aplicación consistió de hacer un pequeño cuestionario, ¿sí?, de 10 preguntas para saber a qué miembros del grupo elegirías, a quién y a quiénes, ¿no? Dependiendo del tipo de pregunta que se hiciese, para llevar a cabo una actividad específica. Este tipo de preguntas está basado a lo que son unos criterios, se toman en cuenta unos criterios. Sobre la importancia de que nos arrojó este cuestionario, tiene mucho que ver el criterio del investigador, o sea, en qué criterio se va a basar o a centrar ese tipo de preguntas. Moreno nos menciona, ¿verdad?, 4 diferentes tipos de criterios. Dice, según agrupaciones afectivas,
Y si es en base a una atracción sexual, a veces nos juntamos más con alguien porque decimos, bueno, sexos opuestos, ¿no? Dicen, o quizás me llevo más con las mujeres o más con el hombre. Tiene mucho que ver, ¿no? Dependiendo de como individuo, ¿no? Con quién trabajas más. Hay quienes dicen, es que me llevo mejor con el sexo opuesto que con una compañerita, ¿no? O al revés, ¿no? Mi amiga, y cada quien de manera individual escoge con quién agruparse o llevarse para depender de ciertas actividades que vayan a realizar. Dice, en base a un sentimiento, también puede ser estables o inestables, en base a emociones. El otro criterio es según la agrupación de trabajo, limitadas a tareas específicas, en base a tareas durables y prolongadas. También aquí entra mucho la idea de qué tanto sabe, ¿verdad? También o qué tanto va a durar esa actividad, con quién puedo trabajar mayor tiempo, ¿no? O también entra lo que es la agrupación de juegos, dice profundamente socializadas, espontáneas, asociales, con quién me llevo mejor, con quién interactúo más, ¿no? Dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar, escogemos a nuestros grupos o hacemos nuestros equipos. Dice, según las agrupaciones de interés, centradas en aspectos económicos, orientadas hacia fines más limitados, formas partes de un, por ejemplo, si formas parte de un club, por ejemplo, cuestiones así. Se suele escoger más un criterio. ¿Por qué? Porque aquí lo interesante es después contrastar la información, ¿sí? Al final nos arrojó algo muy, muy importante. A lo mejor para cierta actividad voy con mi compañera Vilma, pero para otro tipo de actividades escojo a otro tipo de compañero. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le da más conoce más de esta materia o entra otro tipo de interés o trabaja más, digo, ¿no? Y ahí existe el típico que me cuelgo del que trabaja, del que sabe, ¿no? Entonces, dependiendo de todas esas características. Se hicieron, como les repito, 10 preguntas, de las cuales se hicieron de manera limitadas. ¿Por qué limitadas? Porque no podían tener... Bueno, la división de trabajo estuvo así. Primero se hicieron la discusión sobre el acuerdo de las variables. ¿Cuáles iban a ser nuestras variables? También la valoración perceptual y la representación gráfica. Se hizo al final una gráfica con todos los resultados que arrojaron cada pregunta. También se hizo una biografización de los nodos. Los nodos son los grupos que se formaron, ¿no? Y las respuestas fueron controladas porque fueron de opciones a escoger nada más. Se las voy a leer de manera rápida. Dice, porque es muy simpático, muy simpática, porque es muy inteligente, porque nos parecemos mucho, porque tiene mucha iniciativa, porque me gusta mucho, porque sé que le atraigo, porque es muy divertido, porque es muy divertida, porque se encarga de todo, ¿no? Las preguntas son 10 al final, se fueron analizando una por una, se las leo de manera rápida. Dice, ¿qué tan seguido vas al CADI? ¿Cómo calificas tu trabajo autónomo? ¿Con quién vas al CADI? Además de ir al CADI, ¿haces ejercicios en línea? Si la respuesta, bueno, ahí ya dependiendo de la respuesta continuaban o brincaban a otra pregunta. ¿Con quién haces ejercicios en línea? Menciona 5 compañeros que elegirías para hacer el trabajo obligatorio del área de lengua. De estos 5 compañeros, ¿con quién te gustaría ir al CADI? Dice la 8, marca la razón por la cual lo elegirías. La 9, ¿a quién lo elegirías y por qué? Ahí es donde nos llevamos muchas sorpresas, pues donde más decidimos por optar por este grupo, el 211, el cual puedo decir que ese fue el mío. Y la pregunta 10 dice, ¿cuántas horas o unidades del programa has hecho? Entonces, en base a los resultados, nos llevamos una gran sorpresa, ¿verdad? Aquí están las preguntas, de hecho. Moreno, nosotros nos enfocamos a lo que fue el sociograma perceptual, lo que es de simpatía, de afinidad con la persona.
Este es el sociograma. Y pues si se dan cuenta, a ustedes ayúdenme a identificar quién es el líder a simple vista. ¿Qué número tiene? El 7. Bueno, es que ahí, como no cabe todo el nombre, ella es mujer, se llama Jocelyn, nada más que fueron las tres primeras. ¿Y quién creen que sea? ¿Quién es la isla? Chequen bien. El 14, que también es Jos, pero no es Jocelyn, es José Carlos. Pobrecito, ahora sí que yo cuando vi los resultados dije, chin, el patito feo, siempre, ¿no? Pero bueno, el chico, fíjense, con muchas ganas de aprender, pero tímido, es el tipo clásico chico callado, pero muy intimidado por Jocelyn precisamente. Ella era la que decía, no, es que yo no quiero trabajar con él, y así, de plano, se lo dijo. Y no en una ocasión, en varias ocasiones lo mencionó. Y yo traté de moverlos de diferentes maneras a ver si así, o sea, poder hacernos hasta un convivio para ver si ellos unían más, pero entre ellos, no. De ahí en fuera todo el grupo, digamos, que jalaba en algunas maneras, pero también se veían sus preferencias. Si se dan cuenta, en algunos se ve la reciprocidad, o sea, es mi compañero, yo quiero trabajar con ella y ella quiere trabajar conmigo. O es mi compañera, me explico, se ven las cadenas y las parejas. Y pues, de acuerdo al tiempo, gracias. Bueno, gracias, maestras. Les aseguro que no es bullying, pero tenemos que cumplir con los tiempos. Bueno, a continuación se abriría el espacio de preguntas. Les voy a pedir que levanten la mano, si nos pueden encender las luces, por favor. Y quien guste hacer preguntas, que levanten la mano, que digan a quién va dirigida y que traten de ser concretos. Tenemos 5 minutos.